Bien, soy Carla Patricia Quintanar y esta es la conferencia titulada Ciencia y Poesía. El propósito de esta conferencia es reiterar la importancia del lenguaje en la enseñanza de las ciencias. Sin el dominio del lenguaje no podemos concebir el mundo, no podemos conceptualizar. También otro propósito pues, es compartir la experiencia de asesoría en redacción académica, donde, bueno, pues en mi experiencia lo importante ha sido trabajar desde el sujeto, desde la confianza en su lenguaje. Porque conformar un lenguaje es conformar una identidad. También en este sentido, trabajar desde la creatividad, desde la literatura, desde la noción poética del lenguaje ha resultado muy propicio para que después cualquier estudiante desde bachillerato hasta posgrado o cualquier investigador logre soltar su escritura. Hay muchos problemas con la escritura. Vemos bajos índices de titulación a nivel posgrado y en la mayor parte de los casos es porque no somos capaces de redactar un documento de tesis. Cuesta mucho trabajo. Como asesores, como docentes o como investigadores, tenemos que entender que enseñar es alfabetizar. Enseñar una disciplina es alfabetizar en su lenguaje. A veces cuando estamos dando clase ya pedimos a los muchachos que hagan un reporte, que hagan un ensayo, que hagan un artículo, que hagan una tabla y no les explicamos qué cosa es eso y cómo se va a entender desde la disciplina. Se lo queremos dejar al maestro de español o al maestro de lectura y redacción y eso es un gran error, porque precisamente enseñar una disciplina es enseñar sus códigos, sus reglas, sus formas de decir, sus formas de hablar, es enseñar sus conceptos y las interpretaciones que tienen estos conceptos que también son múltiples. Es dar cuenta del punto de vista, de las observaciones, de las intuiciones, de los fenómenos. Tenemos que entrar en este discurso, en este lenguaje de la ciencia para enseñarla, para dominarla. También, en el sentido de la alfabetización como centro de las ciencias, enseñamos la forma de hablar, la forma de escribir en esas ciencias, las estructuras, los conceptos, los procedimientos. El propio formato que pedimos, cada disciplina científica tiene una forma de entender lo que es un artículo, lo que es un ensayo, lo que es pues cualquier tipo de documento que se pida. Entonces, básicamente, enseñar la ciencia es enseñar a leer y a escribir esta ciencia. Hay una relación importante, entonces, entre la ciencia y el lenguaje, porque la ciencia se transmite a través del lenguaje. La cultura se transmite a través del lenguaje y este lenguaje no lo vamos a entender solo como los códigos lingüísticos, aunque en esta ocasión tocaremos más este término, pero es importante entender que hay muchos tipos de lenguajes, que todo tiene un lenguaje. Y cuando hablamos de lenguajes estamos hablando de códigos, de reglas, de convenciones, de formas, de estructuras. Ahí está, por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas, que también nos cuesta muchísimo trabajo, son abstracciones, son códigos específicos, el de la música, el de la pintura, y todos tienen sus grados pues, de dificultad, de técnica, como iremos viendo. En este caso, hablando del código lingüístico en particular, que es el que nos interesa para dar cuenta pues, de la ciencia a través de las redacciones académicas, el signo lingüístico pues es ante todo un recipiente de la experiencia humana. El signo lingüístico, las palabras, las oraciones, se entienden solamente desde la experiencia humana y esto es algo que creo que en el ámbito científico se nos pierde, la parte humana de la ciencia. Enseñar una disciplina es enseñar esta experiencia, es mostrar la experiencia, compartirla, transmitir la experiencia o provocar esta experiencia. Entonces, en el signo, para entenderlo, pues tiene que ir esta parte personal de cómo lo estoy interpretando. Sin la referencia a esta experiencia propia del sujeto que escribe, del sujeto que experimenta, del sujeto que lee, no se puede crear el sentido ni se puede entender el sentido. Por eso tenemos tantas dificultades ahora para que los jóvenes
comprendan lo que leen y para que escriban algo coherente. Por eso la importancia de reconocer primero los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos propios, y esto que parece tan lugar común, es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, al menos desde la experiencia pues algo amplia que tengo en trabajar con redacciones de todos los niveles en el sentido académico. Se nos pierde la parte de conocernos y saber lo que pienso, lo que siento. Signo lingüístico tiene 3 elementos. Vamos a ver cómo funciona esta experiencia personal en la comprensión del lenguaje, del signo lingüístico. Tiene 3 elementos, como les comentaba. Por un lado hay un significante, que es la representación gráfica y sonora del signo, de la palabra. La palabra casa, la palabra bolsa, la palabra libro. O sea, es decir, esas letras, esos dibujitos, esas grafías con el que representamos algo y su sonido, ¿no? Libro. Luego tiene un significado. Este significado es aquello a lo que alude este signo, este significante, esta grafía, este sonido. Este significado es el concepto cultural que le damos a las palabras. Es una abstracción de cualidades, de una serie de cualidades que cuando decimos casa nos permite que todo el mundo entendamos qué cosa es una casa. Pero hay muchísimos estilos de casa. O cuando decimos bolsa, todos entendemos que es una bolsa, pero hay bolsas con diamantes y hay bolsas de plástico del súper, son cosas completamente diferentes, pero sin embargo tienen como algo en común. Entonces todas ellas caben en ese significante que estamos mencionando. Es esta abstracción de cualidades, el significado de este objeto, de situaciones, de un sentimiento, es, por así decirlo en términos llanos, la definición de diccionario. Es lo que nos permite que todos entendamos algo en común acerca de estos sonidos, de estas palabras. Y el referente. El referente es la parte sustancial del sentido, del significado de las palabras. El referente es la imagen personal a la cual nos refiere este significante, esta palabra. Esta imagen personal, eso que nosotros en la mente, cuando nos dicen casa, así en microsegundos, vemos en nuestra mente que se refiere a la casa que nosotros conocemos, a la bolsa que nosotros conocemos, al libro que nosotros conocemos. Ahí en el referente aparecen los problemas de comunicación, los problemas de redacción, los problemas de lectura. Porque cada quien tiene un referente distinto. Si cuando decimos bolsa, cada quien nos referimos a una bolsa, o cuando decimos café, pues a lo mejor alguien piensa en una tarde de café con los amigos, o a alguien el café le va a significar algún recuerdo de su infancia. En conceptos tan sencillos como estos que podemos tocar, se dificulta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la palabra amor? Pues ahí vienen los problemas. Pues tú dijiste que me amabas. Pues sí, pero a mi manera, ¿no? Pues para mí amor era casarnos, tener hijitos y vivir felices para siempre. Y en cambio para el otro pues era nada más darnos beso, abrazo y apapacho sin ningún otro compromiso. Entonces básicamente la comunicación sería estar diciéndonos unos a otros qué entendemos por esos signos, por esas palabras. Significante y significado, o sea, la grafía, el sonido y esta representación genérica abstracta, son precisamente eso, abstracciones. Por eso nos cuesta tanto trabajo la matemática, la música, el lenguaje mismo. Los mayores índices de reprobación en bachillerato están en matemáticas y en taller de lectura y redacción. Son lenguajes que son abstracciones. Y solo el referente, es decir, lo que yo le aporto, solo eso es, porque es una experiencia. Es la carne de la palabra. Y es la que finalmente le da el sentido a las palabras. El referente, entonces, decíamos, es la sustancia de la palabra. Es la experiencia con el objeto, la situación o la persona. Es decir, yo necesito tener una experiencia sobre aquello que se está nombrando para entenderla. Esta experiencia puede ser empírica o puede ser a partir de lecturas, a partir de la imaginación. Es decir, si yo leo sobre asesinatos, no tengo que ser un asesino para entender ese concepto, pero sí tengo que tener una experiencia de lectura, una experiencia de referencia para entenderlo. El referente es la imagen concreta con que yo significo la palabra.
ahí está todo. Es la intimidad de la palabra, es la particularidad. Es decir, el referente es la partícula que da sentido. Por eso cuesta tanto trabajo escribir, porque no reconocemos nuestros referentes, no reconocemos quiénes somos, cómo pensamos, qué sentimos. Ahí viene el clásico que vemos al compañero, al amigo triste, enojado, cabizbajo, ¿y qué tienes? Nada. Nada, porque no tenemos una palabra para nombrar eso que estamos sintiendo. No sabemos nombrarlo, no tenemos la experiencia de la palabra. En este sentido, en la experiencia de asesorar tesis, ensayos, artículos, presentaciones, textos de corte académico, me he encontrado con 3 elementos de dificultad comunes que nos pueden servir como un punto a observar, a estar atentos cuando asesoramos un trabajo de redacción de cualquier nivel. Son 3 elementos básicamente por los que la gente no logra escribir un párrafo, una cuartilla o 100 cuartillas de tesis de manera adecuada, comprensible, coherente. Por un lado está una dimensión técnica, una dimensión conceptual metodológica y, la más importante, una cuestión de estima personal, que ahí es donde a veces se nos va la escritura. En cuanto a las dificultades técnicas, es un elemento muy básico de la sintaxis. Nos referimos a la sintaxis. La redacción, la sintaxis son las técnicas de la escritura, incluso la literaria. En este sentido, desde bachillerato hasta posgrado de investigación, nos encontramos con el mismo fenómeno. No sabemos distinguir las estructuras básicas de la oración. Se pierde el sujeto. Entonces, en esta parte técnica, este dominio técnico, es muy importante simplemente entender lo que es el sujeto y el predicado. Cuando asesoro muchos trabajos, insisto, de todo nivel, siempre nos estamos sentando a entender el sujeto verbo predicado, que es un contenido de primaria y que sin embargo se arrastra esta dificultad para entender esta estructura básica hacia todos los niveles. Si no entendemos esta estructura básica de sentido del lenguaje, la oración básica, la estructura, también no podemos entender cómo hacer una oración, ni cómo hacer un párrafo, ni cómo hacer un documento, porque es la noción de sentido, de estructura. Estar atentos al sujeto, de qué se habla, de quién se habla. Entonces no se entiende lo que se redacta, porque no sabemos de qué está hablando, de quién está hablando, y en ese sentido son párrafos muy grandes, donde ya nos perdimos la idea, y al perder este sujeto, al perder esta idea, perdemos el concepto. Se pierden los conceptos, se pierden las propuestas que se intentan discutir por escrito. Y ahí no hay de otra en esta parte técnica, que es la parte de la sintaxis, la parte de la redacción, más que entender que la escritura es un proceso más bien de relectura y de corrección, de estar reescribiendo. Los grandes autores tardan 10 minutos en escribir la cuartilla y 1 mes, 2 meses, 3 meses en corregirla, en precisarla, en que tenga esta estructura sintáctica precisa que viene a estar representada en esta simple estructura de la oración. Nada más que ya no nos detenemos a explicarla, ya no la vemos, no, pensamos que ya es un contenido que ya se revisó y que no debemos seguir viendo, y es importante, insisto, estar alfabetizando constantemente a los estudiantes. En cuanto a las dificultades conceptuales, que también son de corte metodológico, vemos que hay una dificultad en el dominio de las habilidades superiores. Nos cuesta mucho trabajo establecer categorías, por ejemplo, y con ello dificultades para ordenar, para estructurar y para distinguir procesos, funciones, elementos, partes, elementos que corresponden a una misma naturaleza. Eso nos cuesta mucho trabajo y curiosamente tiene que ver con la cuestión de la sintaxis. Si no sé distinguir la oración, que es un elemento básico, tampoco sé distinguir estas estructuras de pensamiento más elaboradas. Entonces tiene el mismo principio de la parte técnica, de la parte de la redacción. Ahí en esta parte encontramos tropiezos para identificar las ideas propias y separarlas respecto de lo comentado por autores leídos
o por personajes entrevistados, por ejemplo. Es un común denominador que de repente en el texto encontramos que se dice algo, pero no sabemos si lo dice quien está escribiendo o si lo está tomando de algún autor. Ahí cuesta mucho trabajo entonces comentar esta parte, sobre todo de los establecimientos teórico-metodológicos, donde tenemos que, en el discurso de las ciencias, estar refiriéndonos a experiencias científicas anteriores, a autores reconocidos en la materia para sustentar nuestra postura. Se pierde, pues, la efectividad para establecer estos diálogos con el otro. Y otra vez también tiene que ver con nuestra dificultad para reconocer lo que pensamos, lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo supongo. Entonces no se pueden establecer estos diálogos conceptuales para ir haciendo justamente lo que se llama la argumentación, la famosa argumentación, que no es otra cosa que diferenciar lo que pienso de lo que supongo, de lo que leí, de lo que observé, y ir dando estos ejemplos. Entonces, al no poder establecer pues estas categorías, al no poder establecer estos diálogos, no logramos definir, no logramos precisar los conceptos ni lo que estamos diciendo. Y por último, que es uno de los elementos más importantes de las dificultades por las cuales a veces ni siquiera logramos escribir la primera línea, son las relacionadas con la estima académica propia. Nos encontramos en general con una gran inseguridad por parte de los redactores para decir sus ideas o nociones propias. También aquí parece que en el ámbito científico, en el ámbito educativo, hemos perdido esta dimensión humana. O sea, queremos que ya el otro tenga los lenguajes, tenga los códigos, ya sepa. Y nos olvidamos de esta parte de que es la persona que escribe quien observa el mundo. Ahí entonces la gente no se atreve a decir lo que piensa, lo que siente. Las más de las veces, cuando doy asesorías, a veces ya me vuelvo una motivadora para que escriban, para generar confianza en el redactor, confianza en eso que sabe, y confianza también en eso que no sabe. Otra vez es el conocimiento propio, o sea, esto me lo sé y esto pues no me lo sé. Y ahí tiene que ver también con las categorías, es decir, poder distinguir lo que solo es una suposición, y la suposición, el supuesto, es muy importante en la ciencia. El supuesto sería parte de la conformación de una hipótesis o de una interrogante a indagar, es decir, yo esto veo, yo esto sé, y a partir de lo que sé y veo, comienzo a generar una nueva forma de ver a partir de esta investigación. Entonces, ahí hay que reconocer este bagaje y sobre todo esta limitación. Entonces, a la gente le cuesta mucho decir las palabras propias, como que cuadriculamos la experiencia científica a solamente repetir lo que otros dijeron, entonces tampoco se genera conocimiento nuevo. Toda una primera parte de una tesis, del planteamiento de una tesis, está basado justamente en este primer supuesto, en esta primera observación de lo que yo veo. Sin el reconocimiento entonces de estas construcciones propias que tengo en el momento de iniciar una investigación, una redacción, es prácticamente imposible escribir nada. No tengo punto de partida. Ahí estaría el punto de mi propuesta. En todo caso, ahí está el punto para replantear el esquema previo a la investigación o a la reflexión que voy a hacer. Entonces, la importancia de distinguir este pensamiento propio. Ahí Oscar Wilde, un reconocido escritor, nos da la solución en una sentencia muy simple. No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Decirlo. Escribir entonces requiere de tres elementos. Por un lado inspiración, por otro lado técnica y por otro lado ejercicio. A escribir se aprende escribiendo, por eso es tan difícil también las clases de escritura, que son muy preceptivas, nos dan una serie de reglas, nos dan una serie de fórmulas platicadas, pero eso no se puede entender hasta que no tomamos la pluma, hasta que no tomamos la computadora y comenzamos a intentarlo. Entonces, a escribir solamente vamos a aprender en la práctica, en el ejercicio, y leyendo. El que no lee no puede escribir, esa es una ley de la escritura.
Y leyendo no solamente libros, no solamente códigos lingüísticos, sino la posibilidad de leer la vida, de leer los sentimientos, de leernos a nosotros mismos, de estar en esta apertura de lectura. El que no lee, entonces, pues no hay posibilidad de escribir. Ahí también vemos las reglas de redacción, la ortografía, más que en los preceptos, se van a aprender en que yo lea y sea un lector observador de dónde va la coma, de dónde va el punto y de cómo esto le va dando sentido a la escritura. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escribir? Escribir no es fácil, y luego como docentes con la mano en la cintura le decimos a los jóvenes para dentro de una semana un ensayo de 10 cuartillas. Bueno, pues ni Octavio Paz hacía una cosa como esas. Porque escribir implica un proceso metacognitivo, un proceso de estarme observando, de estarme viendo, y no solamente es un proceso metacognitivo, sino podríamos llamarlo, si se permite la licencia, un proceso policognitivo, porque tengo que estar al mismo tiempo en varios tipos de conocimiento. Por un lado, en la ortografía, en la redacción, en la sintaxis, en el uso correcto de las palabras. Por el otro lado, en mi pensamiento, en mis sentimientos, en mis emociones. Y entonces cuesta mucho trabajo escribir. Por eso la recomendación siempre es trabajar con textos breves. Además, pues, el proceso de lectura, el proceso de escritura son procesos creativos. Requieren de tiempo, requieren de detención y nuestros ritmos de vida no lo permiten. Por eso estamos regresando al icono, ¿no? a la imagen, que es más rápida. Vale, mucho tiempo la cultura se basó en estas lecturas iconográficas, pero perdemos otras formas de estructuración mentales, de precisiones. Entonces el texto breve porque escribir requiere tiempo, concentración. También la búsqueda constante de la precisión y de la síntesis y la práctica de la descripción. Entonces, en estos 3 elementos decíamos inspiración, técnica y ejercicio. La inspiración, que tiene que ver con este conocimiento de mí que hablábamos, la inspiración es inspirar, es traer hacia adentro, es concentrarme, no tiene que ver con las musas, sino con mi capacidad de observarme, de observar, de detenerme, de concentrarme. La técnica, que se basa mucho en el ejercicio de la descripción. Si sabemos describir algo, podemos escribir cualquier tipo de texto. Y la cuestión de la corrección, estar siempre atentos a las reglas del lenguaje. Y el ejercicio, la práctica. En este sentido del ejercicio, una cosa muy importante es escuchar. Escuchar lo que vamos escribiendo, que tampoco lo hacemos porque no nos detenemos. Escuchar porque el lenguaje, y en esto volvemos a la ciencia y la poesía, necesita ritmo, necesita armonía para que se entienda. Entonces, este ritmo genera belleza y la belleza genera el concepto. Sí, genera el concepto y esta belleza, este ritmo, este concepto, pues van a tener que ver con nuestros signos de puntuación. Entonces, bueno, para cerrar, hablamos entonces de la relación entre ciencia y poesía. Esto es una relación que a mí me gusta mucho, porque es volver pues a la precisión, al conocimiento de sí, a la admiración, y la relación que existe entre el científico y el poeta. Bueno, pues el científico es alguien que observa, el poeta también. Los dos están conscientes de lo que saben, de lo que no saben, lo que sienten, lo que ven, lo que piensan, y están dispuestos a experimentar. El científico o poeta es alguien que se sorprende, está abierto al conocimiento, a la duda, es un ser curioso, es un ser que está abierto a aprender. El científico y el poeta también es una persona que transmite, es decir, busca la verdad, busca la belleza, busca la precisión, busca que suene bien su concepto, que se entienda, conoce las reglas, conoce los procedimientos de la disciplina y conoce los procedimientos de la sintaxis de la redacción. Ya para cerrar, solamente compartir esta lectura de Instrucciones para llorar de Julio Cortázar, que a mí me gusta muchísimo porque está en la frontera entre la ciencia y la poesía, que se deben explorar más en el ámbito académico y científico. Este ensayo me gusta mucho porque es objetivo, es preciso, se puede comprobar, es bello, redimensiona un hecho cotidiano a partir de la simple observación de quien escribe. Es un ensayo científico, aunque sea literario. Entonces, también para que escuchen esta cuestión del ritmo, la cuestión de la precisión.
Instrucciones para llorar, Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Se puede comprobar, se puede reproducir. Entonces, pues solamente cerrar con que invitarlos a que lean, a que vivan, a que practiquen para lograr una buena escritura y buscar siempre prácticas de gozo, prácticas lúdicas y de entrega para poder orientar hacia una escritura adecuada. Muchas gracias.